¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la familia que haya tenido a bien que esté aquí dando unas pequeñas palabras en homenaje a mi querido Antonio. Yo a Antonio lo conocí tarde, a la persona, no al académico o lo que él detestaba que le llamasen intelectual. Y yo lo conocí a través de YouTube. Fue cuando yo tenía 19 años. YouTube por aquel entonces no es como ahora, que tiene ese boom, todo el mundo lo conoce. Por aquel entonces YouTube era una plataforma que estaba empezando, que habían pocos vídeos, y fue la primera vez que topé con su nombre, Antonio Escotado, en defensa de la legalización de las drogas. Pinché, lo escuché, y no fue la cuestión de las drogas, que a mí particularmente no es lo que más me llamó la atención de él, pero lo que sí que me llamó mucho la atención fue cómo argumentaba, cómo defendía su postura. Y realmente eran argumentos difícilmente rebatibles. No era una cuestión de legalizar por legalizar, sino que lo hacía con una contundencia y una cantidad de conocimientos que me llamó mucho la atención. Dijo, bueno, si una persona como él defiende así un tema tabú, sobre todo en los años en los que lo hacía, digo, esta persona merece la pena seguro. Entonces empecé a investigar más sobre él, pregunté a mi padre, dije, oye, ¿tú conoces a Antonio Escotado? Me dijo, claro. Y entonces empezó a contarme historietas suyas que todavía me fascinaron más. Empecé a investigar y topé con muchas obras suyas, decidí adquirir Caos y Orden y Los enemigos del comercio. Yo tenía 19 años, Caos y Orden lo dejé en la estantería para que cogiese polvo porque era imposible de comprender. Así que me dediqué a estudiar Los enemigos del comercio, que sí que lo podía entender mejor. Vale decir que Hitos del Sentido, a estas alturas tampoco he conseguido descifrarlo, pero creo que voy por buen camino y algún momento lo conseguiré. Entonces, a partir de ahí yo empecé a seguirlo mucho, cada vez aparecían más vídeos suyos en YouTube, que también él siempre lo comentaba, ¿no? Él le dio mucha visibilidad, porque muchas veces Antonio fue por parte del establishment apartado y porque su mensaje no interesaba. Y gracias a Bea recibí por Twitter un mensaje de Antonio quiere conocerte. Y lo conocí tarde personalmente. Claro, yo acto seguido dije dime día y hora y ahí estaré. Cuando llegué a casa de Antonio, me recibió con una sonrisa, la misma que les esbocé yo, y luego posteriormente cometí el error de hablarle de usted. Él lo que hizo fue fulminarme con la mirada y ya entendí que eso no podía volverlo a hacer. Posteriormente me dijo si gustaba. Le dije que no, que yo no gustaba. Eres abstemio, me dijo. ¿Cómo puede ser? Dijo, bueno, esto ya lo remediaremos. No estábamos empezando con buen pie. Y después de eso me encendió un cigarro y me dijo, ¿fumas sin boquillas? Y yo, sí, pero bueno, estoy pensando en dejarlo. Me volvió a mirar, dijo, no se te ocurra dejar de fumar en la vida. Dije, bueno, a partir de aquí ya solo la cosa puede mejorar, ¿no? Se me ha dado con buen pie. Y a partir de ahí empezamos a hablar de las preocupaciones que yo tenía y que compartía con él, de por qué la sociedad o el ser humano detesta en cierta medida la libertad y es capaz de renunciar a ella tan fácilmente, por qué siempre queremos imponer a los demás nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. Y recuerdo que una de las cosas que me llamó la atención era su prodigiosa memoria. Me acuerdo que hablaba con él y decía, pues eso que has dicho me recuerda a un fragmento que está en esta página de esta edición del libro de este autor. Debes leerlo. Claro, no lo podía tener preparado, pero eran conversaciones espontáneas. Recuerdo que le pregunté, mientras estábamos en el salón fumando, bebiendo cervezas y otras cuestiones, si podía grabarle. Y me dijo que sí, me dijo, sí, puedes grabar la conversación sin ningún problema. Y grabé la conversación y estuvimos hasta altas horas de la madrugada. Bueno, luego fuimos a cenar, se quemó su camisa con las chinas del tabaco para variar. Y luego estuvimos en su casa hasta las 2, 3 y ya posteriormente me despidió. Y yo recuerdo que esa noche cuando llegué al hotel mi emoción era máxima por haber conocido y sobre todo porque la admiración que yo tenía académicamente había sido superada por su persona, por su manera de ser, por esa calidez y esa humanidad que siempre desprendía. Te recuerdo que esa noche para dormir, yo no puedo dormir en silencio, siempre tengo que estar escuchando algo, y recuerdo que puse la grabación que habíamos tenido de todo lo que habíamos estado conversando. Al día siguiente le mandé un correo electrónico para agradecerle su tiempo y a partir de ahí ya mantuvimos una relación mucho más continuada. Un día me escribió, para reflejar muy bien yo creo cómo era Antonio, me dijo, oye, Alberto Venegas Lynch, que es un académico argentino, quiere montar un coloquio conmigo y quiere que lo organices tú. Y yo, vale, estupendo, yo todo lo que pueda ayudar, fenomenal. Entonces organizamos el coloquio y antes de empezar le digo, bueno, Alberto, ¿cómo quieres que te presente?
Entonces, Alberto empezó que si presidente de no sé cuántos, que si miembro fundador de no sé menos, que si había estado galardonado por no sé qué premio, catedrático de no sé más, en fin, una lista interminable. Y le digo, bueno, y Antonio, ¿a ti cómo te presento? Dice, a mí preséntame como exfuncionario. Entonces, recuerdo que Alberto... Recuerdo que Alberto se quedó mirando como diciendo, esto no puede ser verdad. Y cuando comenzamos el coloquio, de hecho eso está grabado, se queda, en fin, espantado, ¿cómo que es funcionario? Porque Antonio, la gran grandeza y por lo que ya no solo enamorado académicamente, sino como su persona, era que él no medía a la gente por lo que era, ni por el dinero que tenía, ni por los títulos, sino por el corazón que tenían las personas. Él no le importaba si eras rico, eras pobre, a qué te dedicabas, a qué no te dedicabas, qué títulos acumulabas. Y esa humanidad es la que yo pude disfrutar durante poco tiempo, pero intenso con él. Y realmente fue algo fascinante que me parece que es muy complicado que una persona con su larguísima trayectoria académica pueda, su forma de ser, superarla. Es algo muy difícil porque lo que suele ocurrir generalmente, por desgracia, es que existe una especie de ego que hace tratar a los demás como seres inferiores. Y Antonio, desde luego, que tenía muchas razones para ello, pero nunca lo hizo. Eso fue lo que me enamoró de él. Y a partir de ahí, pues bueno, estuvimos conversando. Siempre que tenía una duda, y sobre todo en estos días oscuros para la libertad individual que tanto defendía él, siempre yo le preguntaba, decía, bueno, quizá estoy yo loco. Y entonces hablaba con él y me daba pues una serie de pistas y sobre todo me marcaba el camino. Él nunca me respondía de forma contundente. Siempre, como buen maestro, te indicaba el camino a seguir y que tú descubrieses a través del estudio que tanto defendía él y la investigación, la verdad. Yo lo echo mucho de menos estos días, incluso ahora, con esta situación que vive el mundo. Me imagino su voz, me imagino hablando con él, moviendo él ahí su cigarrillo con su voz. Unos dirán, Jano está loco, quizá por eso me lleva también con Antonio. Pero me lo imagino y siempre trato de buscar respuestas, no solo en sus textos, sino también en la persona que era él. Yo creo que todos los que estamos aquí, y el valor de Antonio, es que ha dejado un legado, y eso no es fácil, no todo el mundo lo hace, no ha dejado una obra escrita, sino que ha dejado un espíritu. Ese espíritu que comentaba antes, la guerrilla de la concordia, pero sobre todo ese espíritu de la defensa de la libertad individual y sobre todo del dejar ser, que las personas, que la sociedad a través del orden espontáneo, el libre albedrío, es como mejor funcionan. Él lo estudió mucho y además lo defendió en momentos en los que no era nada sencillo defender las posturas que él defendía. O sea que yo quiero concluir con una frase, que es la misma frase con la que concluyo mi último libro, que tuve el lujo de que lo prologara él, y es que la gran asignatura del ser humano es dejar que el otro sea libre. Muchísimas gracias. Nos ha pedido Jorge a Jano y a mí que nos ha dicho que éramos los liberales en el homenaje y hemos venido vestidos de liberales. Quien me conozca sabrá que el traje no acostumbro a ponérmelo y me echo menos aún el terno. Bien, lo he hecho por escotado, solo faltaba, ¿no? Y porque Jano se puso muy cabezón en que viniésemos bien vestidos. Él es de colegio de pago, yo no, y estas cosas... Bueno, me queda bien, ¿no? Tengo percha todavía. Bien, pues como están aquí todos haciendo los recuerdos de cuando conocieron a Escotado, yo a Escotado la verdad es que tardé en conocerle personalmente, más por vergüenza que por otra cosa, pero leyéndole sí que he pasado pues los últimos tranquilamente 30 años de mi vida leyendo a Escotado. Yo le descubrí, como tantos de mi generación, yo nací en los años 70 en la universidad. Escotado en aquel entonces no era la celebridad en la que se convertiría años más tarde, que era, bueno, una estrella de YouTube, así le conoció Jano, pero sí entre los universitarios. Se le conocía por la Historia General de las Drogas, que la había lanzado al mercado a finales de los años 80, y yo la debí leer en torno al año 93, 94, una cosa así. Ojo, yo no me he drogado nunca, ni he tenido la más mínima intención. Me interesaba por el enfoque que le daba, un enfoque que era tremendamente racional y tremendamente apegado a los hechos. Y yo son dos cosas que valoro mucho. Que hablaba, lo que comentaban antes, del apego a la realidad, la adherencia a la realidad y ese aborrecimiento por el romanticismo, pues yo ya lo sentía con 19 o 20 años. Y en aquel libro que hablaba de drogas, algo que a mí no me interesaba,
En el caso de que me hubiese interesado, me hubiese drogado y lo hubiese hecho de manera escotadiana, por supuesto, pero no tenía yo esa querencia. Bien, pues de ahí ya fui directo a otras obras de los años 90, como Caos y Orden o El retrato del libertino, que son de mediados de esa década, Caos y Orden del 97, si mal no recuerdo. Y en ese momento me di cuenta que estaba ante un pensador mayúsculo, que no se limitaba a la gracieta esta de las drogas, como mucha gente le conocía en aquel entonces. Es más, se me antojaba estar delante del propio Hegel, redivivo, y además estaba vivo, a diferencia de Hegel, que se había muerto 200 años antes, ¿no? Y luego, lo más importante, estaba en Madrid, y eso ya era todo lo que me faltaba a mí. Decía, tenemos a Hegel entre nosotros en el propio Madrid, porque Antonio Escotado era un producto de esta ciudad. Dirán, Ibiza, ¿no? Que es que le gustaba Ibiza. Ibiza era su patio de recreo y como tal lo empleaba, ¿no? Terminó muriendo en su patio de recreo, que no es mal lugar para morir, pero él era un producto de esta ciudad, de Madrid, ¿no? Difícilmente se hubiese dado alguien tan librepensador, alguien tan independiente, alguien que aborrecía tanto del poder político, quiero decir, como Antonio Escotado. Ese tipo de productos humanos solo surgen en la capital del reino. Es el lugar donde percibimos el poder de cerca y aprendemos a odiarle, evidentemente, ¿no? Bien, luego posteriormente, ya en este siglo, publicó 60 semanas en el trópico, una obra que muchos consideran menor, pero que yo considero mayor. Es básicamente un diario de viaje. Cuando fue a vivir a Tailandia, con el cambio de siglo en el año 2000, y como quería retirarse del mundo por una serie de razones personales que le expone con toda crudeza en el libro, razones personales muy justificadas. Por lo demás, bien, se puso a escribir, mandaba un artículo al País todos los días y de ahí nació ese libro. Es un libro que creo que a la generación, por lo menos a la mía, le marcó bastante, porque terminó de sacar por completo a Antonio Escotado del monotema de las drogas y además le metió en un nuevo campo de pensamiento. Empezó a reflexionar sobre lo que estaba viendo. Uno de los problemas de los filósofos, por regla general, sobre todo los que están metidos todo el día en el aula o en su despacho, es que la realidad les importa un pimiento. Da igual, ellos tienen su sistema, los autores que han leído, y si la realidad no es como ellos dicen, peor para la realidad, que decía Lenin. En el caso de Escotado no era así, él no era ajeno a que el mundo estaba ahí fuera y simplemente había que experimentarlo a través de los sentidos. Era muy aristotélico y comulgaba con lo que creía. Esto era algo importante en él, y cuando ya tuve la oportunidad de conocerle personalmente, porque al final lo hice, me transmitió mucha autoridad, aunque luego rebajaba esa autoridad rápidamente, te tuteaba, hablaba con esa voz tan ronca y tan bonita que tenía, que llegó a estar, por cierto, en un disco de Calamaro de hace ya muchos años, del año 98, creo recordar. Y él seguía escribiendo en El País, seguía produciendo, daba clases en la Universidad Nacional a Distancia, y a mí lo único que me dolía era que no escribiese más. Yo decía, ¿por qué no escribe más? Necesito mi chute de Escotado como mínimo 3 o 4 veces por semana. Una vez a la semana me parece poco. Yo soy muy disciplinado, casi calvinista en algunos aspectos, y claro, decía, ¿por qué no se levanta y lo primero que hace es escribe un artículo para que nos lo leamos nosotros? Pero no lo hacía, porque tenía que dar clase y porque además estaba metido en otros temas, como por ejemplo leer bastante. La mitad de lo que sabía Antonio era por lo que había leído, de eso estoy convencido, pero la otra mitad por lo que había vivido. Antonio Escotado no hubiera sido Antonio Escotado sin la experiencia, sin ese 50% de vida vivida al máximo, no vivida dentro de un despacho o dentro de un aula universitaria. Esto, ya digo, es poco común entre los académicos, pero es que Antonio Escotado no era propiamente un académico, fue un académico accidental. Bueno, de alguna manera tenía que ganarse la vida, obviamente, como no lo sé, yo he sido un periodista accidental. Hubiera preferido ganármelo de otra manera si hubiera sido millonario de nacimiento. Él tuvo que dar clases de filosofía en la universidad y, entre tanto, iba pergeñando siempre nuevas ideas. La última gran idea que tuvo fue Los enemigos del comercio, que fue algo directamente espectacular. Fue su obra cumbre, él consideraba que lo era, yo creo que también lo es, y, en fin, no es una opinión solo mía, sino de prácticamente todos los lectores de Escotado. Se separaba definitivamente de esa imagen, ese cliché que se había ido haciendo de él desde los años 80, aquello de las drogas, que generaba mucho morbo, y con esto ya quedó listo para pasar a la historia, cosa que ha conseguido. Es la ventaja de haber sido alguien como él. La gente como Antonio no se muere nunca. Pasarán las generaciones, pero sus libros y sus vídeos de YouTube, creo que los libros durarán algo más. En el caso de una
de una hecatombe nuclear, no sabremos lo que será de los servidores de Google, pero los libros seguirán en nuestras bibliotecas. Y eso es lo bueno de ser alguien así. Creo que pocos, ninguno de los que estamos aquí seguramente tendremos esa misma suerte, que tampoco fue suerte, se lo mereció, evidentemente. Y es que, aparte de dejar escuela, cosa que pueden decir muy pocos filósofos, aquí la tenemos, Jano es realmente joven, es que tenemos ahí sus libros, tenemos sus artículos y tenemos todo lo que nos ha dejado de viva voz, que es bastante, porque su última reconversión profesional fue convertirse en youtuber. Estaba todo el día. Yo llegué a estar en algún directo con él, recuerdo, pues a raíz del último de sus libros, de Los hitos del sentido, que hicimos un directo con un tío blanco hetero en su canal. Esto fue un año antes de que muriese, en el año 2019, él estaba en Ibiza, nosotros en Madrid, en fin, y montamos un programa un directo de filosofía y se nos llenó aquello. No se llenó por mí o por Sergio, se llenó obviamente por Antonio Escotado. Así que eso va a quedar, nosotros pasará todo, pero los grandes como Antonio seguirán, en la generación que venga, la otra y la de más allá, porque las ideas que nos han dejado y sobre todo esa idea fundamental de que la vida hay que vivirla para poder opinar sobre ella, que es creo yo que es la fundamental de Antonio Escotado, eso lo compagino con una serie de lecturas, eso generación tras generación lo seguirán apreciando. Muchas gracias.